Hola, amados hermanos, un saludo a cada uno de ustedes. Me alegra un jueves más compartir el estudio bíblico. Vamos a comenzar retomar nuestra lección del capítulo 6. Ya habíamos quedado en el verso 14, ya estamos viendo la armadura de Dios y hoy continuaremos del verso 15 al 17. No se olvide, tengo una Biblia a mano, tengo un lápiz y un cuaderno. Leemos el pasaje, Efesios capítulo 6, verso 15 al 17. Dice, y calzados dicen los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A modo introductorio, quisiera hacer un contraste, ¿ya?, de lo que hemos estado estudiando y profundizando la última semana con respecto a esta batalla del cristiano, usted y yo como soldados de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 21, ¿ya?, el verso 1 y 4, una vez que la iglesia, todo el pueblo del Señor esté ante su presencia, dice que el Señor, dice que habrá cielo nuevo, tierra nueva. También nos habla en el verso 4, jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dice que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ya? Yo creo que es un motivo de bendición y también de poder fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, que hay promesas que se van a cumplir y no van a ser momentáneas, sino que van a ser eternas. ¿Ya? Por ejemplo, el cielo nuevo, que le había nombrado, que no habrá más lágrimas, ni llanto, ni tristeza. Pero hoy estamos insertados en este mundo, en esta época, viviendo en una sociedad corrompida. ¿Ya? Y de hecho el Señor dice que nosotros como cristianos pasaremos aflicciones o tribulaciones. ¿Ya? Y también quisiera que fuéramos al verso 7. Dice, el que venciere, ¿ya?, todas las cosas, dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Note que hay algo muy interesante en este listado, en el cual, digamos, aquellos que están dentro de este verso, obviamente terminarán en el infierno. Pero el que encabeza esta lista, fíjese que son los cobardes. ¿Ah? No es el hechicero, no es el homicida, no es el fornicario, no es el idólatra, ni el mentiroso, sino que el que encabeza esta lista es el cobarde. ¿Ya? ¿Y quiénes son los cobardes? Los que no le han declarado la guerra al pecado. Ser cristiano exige dos cosas importantes. Una es coraje y la otra es determinación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que usted, cuando llega al conocimiento del Señor, todos tenemos que pagar un precio. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero en el mundo tendréis aflicciones. La palabra es clara. Primero viene la cruz y después viene la gloria. Tenemos que hacer hacer morir, ¿cierto?, nuestro yo, ¿cierto? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. El Señor dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y después, un día, a lo mejor no muy lejano, obtendremos la gloria ante la presencia de Dios y reinaremos con Él para siempre. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, verso 12, también Pablo dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También el maestro se refirió a este punto en la parábola del sembrador, Mateo 13, el verso 20-21, que dice,
El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lamentablemente, hay personas que prefieren el infierno que la gloria venidera. Es triste, pero es una realidad. El ejemplo de Josué, cuando tenían que, a las puertas de la tierra prometida, tenían que ellos entrar en el nuevo proceso que era conquistar aquella tierra. Recordará el pasaje de Josué 1:9, esfuérzate, dice, y sé valiente, ya no temas ni desmayes. O sea, nuevamente el Señor nos dice que no debemos ser cobardes, sino que debemos ser valientes, esforzados, ¿ya? Sin desmayar. Lamentablemente hoy muchos idolatran la fama y la diversión. Dicho esto, comencemos y retomemos las siguientes partes de la armadura de Dios, ¿ya? Versículo 15 al 17. El versículo 15 nos habla con respecto a los calzados, ¿ya? Dice, y los calzados, dice, los pies con el apresto del Evangelio de paz. Recuerdo de que el soldado romano, ¿ya? Cada una de las partes de su armadura estaba pensada, ¿cierto?, con el fin de tener una mejor efectividad en la batalla, ¿ya? Y una de las partes importantes de su armadura es justamente el calzado, ¿ya? Y de hecho llegó a ser determinante en muchas guerras del Imperio Romano, ¿ya? Ellos usaban sandalias o cáligas, se llamaba cáliga, aquellos que usaban ellos, ¿ya? Y fue muy importante ya que esto le permitía al soldado estabilidad, rapidez y firmeza al momento de la lucha. Dice que el calzado, dice, los pies del apresto del Evangelio de la paz. Ya no debemos olvidar que debemos estar firmes en la palabra que hemos creído, en el Evangelio que hemos recibido, pero sí también debemos testificar lo que hemos recibido por gracia, que es el Evangelio. Según de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados, dice, con Dios. Somos embajadores, o sea, representantes del Señor, ¿ya? El verso 16, ¿ya?, dice, también tomad, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, ¿ya? El soldado romano utilizaba dos escudos, uno más pequeño, que era cuando la batalla, ¿ya?, era cuerpo a cuerpo. Y había otro, que es el que se refiere en este pasaje Pablo, que es el escudo más grande, ¿ya?, que era como, la medida es como 1,20 m por 70 de ancho, ¿ya?, bastante grande, que utilizaban en batalla, ¿ya? Dice la escritura, ¿ya?, que este escudo servía, dice, para apagar los dardos de fuego del maligno, ¿ya? Y en el caso del soldado romano, le servía este escudo para poder protegerse de una arma letal en la guerra. Y estas eran las flechas, ¿ya?, que eran embetunadas con brea y eran encendidas, ¿ya? O sea, flechas con fuego que eran lanzadas. Y estos escudos les ayudaban a protegerse, ¿ya? Entonces, debemos tomar en cuenta que debemos usar este escudo, el escudo de la fe, para protegernos de estas flechas encendidas, ¿ya? ¿Y cómo ataca Satanás? Mediante pensamientos. Ataca nuestra mente, distorsionando la palabra de Dios, perturbándonos. Mire, yo le puedo asegurar que antes que usted conociera al Señor, usted podía sentarse libremente a ver un programa, leer el diario o hacer cualquier otra actividad y su mente iba a lo más bien, no se sentía perturbado. Pero yo le aseguro que desde el momento que usted conoció al Señor, usted se sienta a leer la Biblia o a orar, vienen perturbaciones a su mente. Y no extraño, también incluso
que vengan también malos pensamientos referentes hacia Dios. Fíjese de que Pablo habla con respecto a esto, a estas flechas del maligno. Romanos 7:21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está orando empieza a pensar en otras cosas? Vienen las preocupaciones, viene que tengo que hacer esto, esto otro. ¿Se ha dado cuenta? Esa es una flecha de Satanás que perturba las mentes para que usted y yo no podamos tener comunión con el Señor. Por eso el verso 11 de este capítulo 6 dice: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un ejemplo lo vemos también en Mateo 16:22, ¿ya? Y también el verso 23, ¿ya? Cuando dice: entonces Pedro, tomando aparte al Señor Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Dice: que en ninguna manera esto te acontezca. Como diciéndole: Señor, tú eres el Dios, tú puedes librarte de esta situación, ¿para qué vas a morir? Pero dice Jesús, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A lo mejor usted también estará pensando, al igual que yo: ¿usted cree que Pedro tuvo una mala intención al decirle esto al maestro? No, pero ¿ya? Pedro no centró, ¿cierto?, su confianza en las palabras de Jesús. Recordemos que él ya había advertido que esto tenía que suceder para que se cumpliese la Escritura. Tenemos que tener cuidado. Satanás es muy sutil y él sabe lo que hace. Tratará a toda costa de perturbar nuestras mentes. 1 Juan capítulo 5, verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. No se olvide, nuestra fe. El pecado, en simples palabras, es creerle a Satanás en vez que a Dios, ¿ya? ¿Qué es lo que derrota la incredulidad? Es la fe, creer a las promesas de Dios, creer a la fe por medio de Cristo. El verso 17 nos habla también del yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El yelmo es el casco que cubría la cabeza. ¿Y por qué dice de salvación? Es decir, que nosotros hemos recibido la salvación de Dios, pero tenemos que estar concentrados, es decir, sin distracción, ¿ya? A lo mejor usted también ha vivido esa experiencia, que usted está escuchando el mensaje, o a lo mejor usted está en este momento escuchando este estudio, pero en un momento dado su mente empieza a viajar a otro lado, ¿eh? A lo mejor está pensando en lo que tiene que hacer mañana, o en un rato más, ¿ya? Tenemos que estar concentrados, tenemos que saber que tenemos que estar atentos ahora más que nunca a la palabra de Dios, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, o sea, atentos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos que estar atentos, sin distracción, puesto nuestro casco, que es de la salvación. Pensar siempre en lo que Dios nos ha entregado. También el verso 17, que es parte de la armadura de Dios, dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Note esto, que no solo se trata de defenderse, sino también de atacar. Esto no se trata también que nosotros estemos atrincherados y que recibamos todos los impactos, todos los ataques de Satanás. No, nosotros tenemos que salir al campo de batalla. El que debe estar atrincherado es Satanás, no nosotros. Recuerde que el Señor nos da la victoria, es Él que pelea la batalla por nosotros. Lo único que debemos hacer es en confiar en Él, tener fe en el Señor Jesús. Entonces, es importante que tomemos en cuenta, hemos visto la coraza,
Hemos visto el cinto, también hemos visto el calzado, hemos visto el escudo, el yelmo y la espada. ¿Ya? La próxima semana continuaremos con el resto de este capítulo número 6. Que el Señor les bendiga. Pasemos a dar gracias al Señor.